Buen día, mi nombre es Gutiérrez Romero Angélica Fabiola y junto con mi compañera Arriaga González Yael vamos a hablarles del tema de cómo afecta la violencia intrafamiliar en el rendimiento escolar. Dentro del índice se encuentra la introducción, justificación, objetivos generales, objetivos específicos, metodología, resultados, discusión, bibliografías y la despedida. En introducción, tenemos que en México la violencia es un tema de gran controversia. Tiene diferentes nombres y actúa de diferentes maneras en diferentes partes de nuestra historia como país. Sin embargo, un tipo de violencia que nos afecta es la violencia familiar. El objetivo del estudio fue determinar si la violencia intrafamiliar influye en el rendimiento escolar en los niños de quinto año de se utilizó la confiabilidad de alfa de Cronbach y utilizamos 35 minutos tomando en cuenta que antes se realizaron los cuestionarios. Finalmente se esperaba cuantificar la violencia en alumnos de primaria relacionada. En la justificación, actualmente en México la violencia abarca muchos temas que nos afectan directamente, por lo que esto ha dado a discutir en cuanto a los diferentes cuestionamientos que se ha hecho para lograr un solo concepto. Por ello, uno de los principales y uno que nos interesa abarcar específicamente es cómo afecta a la población estudiantil en cuanto a su desenvolvimiento escolar. Se han hecho diferentes interrogantes y críticas al tema. En 2015, la OMS reconoció el tema de violencia como una amenaza a la salud directamente. En 2018, el INEGI habló sobre la salud emocional de niños menores de 12 años, donde se realizó un estudio que tiene que ver con los problemas en el hogar. Generalmente, los niños menores de 12 años presentan problemas en el avance formativo. Por lo tanto, uno de los principales entornos en los que se debería desenvolver sanamente el niño es en la escuela, y esta se ve afectada. Objetivo general: determinar si la violencia intrafamiliar influye en el. Objetivos específicos. Número 1. Identificar la prevalencia de violencia intrafamiliar en los niños de quinto grado que acuden a la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en San Lorenzo, Chimalpa, Chalco. Número 2. Identificar el rendimiento académico de los niños de quinto grado de la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en San Lorenzo, causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar en los niños de quinto grado que acuden a la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en San Lorenzo, Chimalpa, Chalco. En la metodología tenemos tres aspectos importantes. Uno, la violencia. Dos, el rendimiento escolar. Y tres, el rol del enfermero en materia de violencia. En violencia entendemos que el concepto de violencia ha tenido cambios significativos a lo largo del tiempo. La violencia tiene multiplicidad. No existía un concepto como tal hasta el 2015 cuando la OMS hace un concepto que abarca todos los tipos. 1.1. Violencia intrafamiliar. Es inevitable tener dificultades en la vida. 2. La violencia en los años 70 no se tiene un concepto de violencia como tal, no es claro y no abarca la psicología, abarca solamente el aspecto físico. El 1.3, la violencia en los años 80, en México se reconocía como un país normal y tranquilo. Los índices de violencia no eran tan altos, por lo tanto el concepto de violencia no tuvo. 1.4, violencia en los años 90. Se comienza el empoderamiento de la mujer, se, se reconoce abiertamente el esfuerzo que realiza en la sociedad y comienzan las ideas de realizar un cambio al concepto. En el 1.5, la violencia en los 2000, se vive toda una revolución. Se entiende por violencia aspectos físicos, verbales y psicológicos, y hay un concepto más centrado que es el de la OMS en 2015. 2. Rendimiento escolar. Comencemos definiendo qué es el rendimiento escolar. Este se define como un nivel de conocimientos que son demostrados en áreas o materias evaluadas individualmente a cada alumno. Es importante recalcar que el rendimiento escolar puede ir mejorando junto con los procesos de aprendizaje y sus habilidades del estudio. En México, por nuestro entorno cultural y económico, se presenta un bajo rendimiento académico, siendo este un problema muy común en el sistema educativo. El bajo rendimiento tiene múltiples causas, es una vía final común de diferentes trastornos, siendo el más común la distracción por la violencia intrafamiliar que se presenta en el hogar. 2.1. ¿Cómo afecta la violencia intrafamiliar a población estudiantil? La violencia del ser humano no está en sus genes, sino en su entorno, en lo que día a día se le va considerando como algo normal. Posteriormente, los pequeños crecen con este mismo patrón, ahora ellos los agresores en sus familias. Está bien sabido que la violencia no es algo innato, sino algo que se aprende. También se ha demostrado que cuando el pequeño sufre violencia desencadena ciertos factores
que pueden afectar en el funcionamiento neurológico del cerebro, interrumpiendo el desarrollo de los circuitos cerebrales y aumentando las hormonas del estrés, afectando la vida del niño como salud física, psicológica y social. También es importante que pueda llegar a presentar un retraso mental, un retraso en el desarrollo, mala memoria, conductas autodestructivas y alteraciones de la salud mental. La violencia en la vida de los niños y las niñas es un factor preocupante, ya que sufren muchas más consecuencias que un adulto. 2.2. Los retos para el sistema educativo. Conocer la perspectiva de los profesores en materia de violencia permite saber cómo implementar planes y trabajo que promuevan el trabajo en equipo y ayuden a las personas en desarrollo a saber mejorar sus emociones. El rendimiento del alumno debería ser entendido a partir de sus procesos de evaluación. Sin embargo, la simple medición o evaluación del rendimiento alcanzados por los alumnos no provee por sí misma todas las pautas necesarias para la acción destinadas al mejoramiento de calidad educativa. 2.3. ¿Cómo abordarla? El problema de la violencia intrafamiliar es muy complejo, sobre todo porque no es correctamente identificado por toda la población. Entre las soluciones y alternativas está que cuando alguien sufre violencia intrafamiliar, lo primero que debe de hacerse es buscar ayuda profesional con el fin de poder solucionar este conflicto. El Centro de Atención a la Violencia Familiar apoya la Ley Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños. 2.4. ¿Qué retos se enfrenta la persona que sufre violencia? Los niños y niñas que viven en estos hogares disfuncionales comparten situaciones de violencia directa o indirecta con sus madres, o aquellas figuras femeninas que desempeñan el rol de madres con resultados negativos que se manifiestan en todas y cada una de las esferas del desarrollo humano, físico, cognitivo, afectivo, social, emocional, y que se interrelacionan mutuamente para poder producir importantes problemas biopsicosociales en los niños y en los adultos. 3. El rol del enfermero en materia de violencia. Se ha considerado la violencia intrafamiliar como una de las mayores preocupaciones de algunas organizaciones mundiales. Los prestadores de servicio médico no siempre identifican a las mujeres que viven alguna situación de violencia. Algunos obstáculos en la detección de la violencia son muy comunes, así como el ignorar que la violencia no es grave o que apenas comienza. El sector salud no aporta tiempo suficiente para poder escuchar u orientar a las mujeres que sufren violencia. La mayoría de los enfermeros no han sido capacitados para esta detección de violencia, por lo que dificulta la sospecha de que haya violencia en los pacientes. De tal manera, se observan faltas de aplicación en las normas y protocolos. Se recomienda a los usuarios del sector salud ayudar y guiar a los pacientes sospechosos de ser víctimas de violencia, así como de dar a conocer a las autoridades, de no brindar ayuda u la aplicación y capacitación de las normas para mejorar el sistema en calidad de salud que se ofrecen con el fin de encontrar estrategias y programas que ayuden a mejorar los casos de violencia dentro de los hogares mexicanos. El éxito de la participación del personal de salud en la problemática de la violencia familiar solo se puede medir por lo bien que se ha realizado la valoración en la situación de las víctimas y por el apoyo proporcionado. 3.1. Normatividad de la violencia. Para iniciar el manejo del problema de la violencia familiar, recordemos que la norma oficial mexicana 190 SSA1 de 1993 para la prestación de servicios de salud, criterios para la atención médica de la violencia familiar, que nos menciona la obligación de todas las instituciones, dependencias y organizaciones del Sistema Nacional de Salud que presentan atención médica a los usuarios involucrados en situación de violencia familiar. También se encuentra la norma 046 SSA2 del 2005 para la violencia familiar sexual contra las mujeres, donde dice que debemos identificar a las o los usuarios afectados por violencia familiar o sexual y valorar el grado de riesgo durante el desarrollo en la comunidad, en consulta, hospitalización y otros servicios de salud. Se encontró que 86.36% de los estudiantes encuestados perciben nivel alto de violencia familiar en general, y en violencia física son el 54.54% y en violencia psicológica un 77.27%. Esto cumple con el primer objetivo específico, donde se busca identificar la prevalencia de violencia. En cuanto al rendimiento escolar, el 22.72% mantiene un promedio por debajo del 7.9, el 50% mantiene un promedio de
8.0 a 8.9 y el 27.27% mantiene un promedio por arriba del 9.0, donde aquí también se cumple el segundo objetivo específico que buscó identificar el rendimiento académico en los niños. En la discusión, encontramos que la violencia familiar hacia los niños o las niñas de tipo física impide que las víctimas alcancen su máximo nivel educativo al tiempo que deteriora su salud física y emocional. Esto quiere decir que habrá un bajo rendimiento en sus calificaciones o que por el contrario, muchos de ellos desertan de la escuela. Los estudiantes con un promedio inferior a 7.9 presentó mayor violencia intrafamiliar, ya sean sus diferentes tipos como son la violencia física, psicológica o verbal, tomando en cuenta el porcentaje de sus promedios y los resultados refiriéndose a la violencia que presentan en el hogar, se demostró que de igual manera que existe una gran relación entre la violencia y el rendimiento escolar de los niños afectados en su mayoría. Aquí se cumple el objetivo 3, identificar las causas y consecuencias, ya que muchos de los niños refirieron que la violencia física generalmente viene de sus cuidadores, en este caso los hermanos, específicamente, ya que son los que se quedan en el transcurso del día y son los responsables de ellos. Se podría comprobar que la violencia afecta a las personas por el simple hecho de existir en el entorno. En este caso, los niños que fueron encuestados se considera que el porcentaje alto, 22.72%, sufre de ella y tiene un promedio por debajo del 7.9, que nos indica que la violencia puede afectar de diferentes formas. Los resultados arrojaron entonces que los niños que sufren violencia intrafamiliar tienden a tener un bajo rendimiento, demostrando la hipótesis. En la conclusión, tenemos que es importante darle un reconocimiento a los pequeños problemas de la salud para poder abarcarlos desde sus inicios y evitar posibles complicaciones sanitarias que requieran asistencia, ya que como sabemos la salud es uno de los gastos más representativos y exorbitantes que tenemos en conjunto como sociedad, ya sea con los programas que presentan y que quieren abarcar una totalidad o en un sector privado. Un estado óptimo de salud en todo México representaría millones de pesos. Entonces, si los problemas se pueden prevenir desde sus inicios, ¿por qué esperar a que se desarrolle la enfermedad? ¿Por qué no tener un estado óptimo de salud desde pequeñas enteras? Se podría abarcar, enfrentarlo y así el problema podría erradicarse algún día. Estas son algunas bibliografías que utilizamos a lo largo de la realización de nuestro trabajo. Es importante reconocer la violencia, ya que es un tema que afecta gravemente en la vida de los niños. Esto sería todo y muchas gracias.